Hoy te voy a enseñar a conectar un inversor híbrido y una batería de litio, en este caso Felicity Solar. Te voy a enseñar cómo es la conexión, cómo es la configuración, vamos a poner a prueba todo y te voy a enseñar cada uno de los equipos para que vayas a la fija próximamente en tus próximas instalaciones. Así que si quieres aprender muchísimo sobre energía solar, pues maneja la tranquilidad y mírate el video hasta el final. Y por supuesto, dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! El famosísimo inversor híbrido de la marca Felicity Solar. Así es, hoy vamos a hacer un unboxing en donde vamos a conocer todo lo que viene incluido en el paquete y cómo son los puertos de conexión. No solamente eso, también les voy a mostrar de forma general cómo es el manual de instalación y las características que vienen incluidas en el equipo. Así que si quieres conocer esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Empezamos entonces con el poderosísimo unboxing de este inversor Felicity Solar. Bueno, mi gente linda, vamos a ver cómo sería el inversor. Vamos a destapar la caja con mucho cuidado. Podemos ver que la caja viene contramarcada con la marca Felicity Solar, sus respectivos logos. Y miren, uy, qué bacano que viene empacado este inversor. Tenemos sus respectivas espumas, hasta refuerzos de cartón en las esquinas. Y en la parte de adentro, bueno, vamos a terminar de sacarlo de la caja, a ver qué más podemos encontrar. Realmente el inversor al tacto se siente muy premium, se ve muy resistente, muy fino y muy bonito. Vamos a conocerlo mejor. Vamos a conocerlo por todo lado y vamos a retirar la tapa para ver el puerto de conexiones. Conozcamos pues entonces los diferentes puertos de conexión. Vea, AC Input, donde vamos a conectar la energía de la red tradicional. AC Output, donde vamos a sacar energía directamente del inversor. Tenemos los respectivos puertos de comunicación entre la batería. Tenemos también el puerto relacionado con normalmente cerrado o abierto, que esto se utiliza para contactores. Tenemos los puertos para conectar ese inversor con otro en paralelo. Tenemos el ventilador o extractor para el tema de refrigeración. El puerto donde se conectan los paneles solares positivo y negativo. Y nuestro puerto de conexión para los cables positivo y negativo de baterías. A continuación vamos a retirar la tapa con el fin de ver cómo serían las borneras de conexión. Bueno, mi gente linda, a continuación vamos a retirar los 4 tornillos que se encargarían de sujetar la tapa. Ahora vamos a analizar las conexiones de borneras. AC Imp, AC Out, donde alimentamos con corriente alterna o sacamos energía alterna directamente del inversor. El puerto de baterías para positivo y negativo. Miren la bornera de atrás. Positivo y negativo que recibimos de baterías. Ahora vamos a analizar el puerto de entrada de los paneles solares. Vea, PV, más y menos. Ahí está la bornerita de conexión. Entonces, como podemos observar, todo lo relacionado en materiales es muy premium y muy confiable. Aquí en pantalla podemos ver el icono de batería, el icono de red, el icono de inversor, el icono de alarmas y en la parte de abajo vamos a ver los diferentes botones para navegar en el menú. Este inversor trae una guía completa de instalación donde nos dicen todas las recomendaciones que debemos de tener en cuenta a la hora de instalar nuestro equipo. Miren, por lo menos acá nos está informando las características técnicas del equipo, cuánto es la potencia máxima que le cabe en paneles solares, cuánto es el voltaje máximo, la corriente máxima. Inclusive este inversor, de una vez les adelanto, tiene más corriente que le ingresa de paneles que muchas referencias de esas características. Próximamente vamos a hablar con más profundidad porque los vamos a poner a funcionar, ¿no? Le vamos a conectar la batería y demás. Miren aquí los accesorios que habíamos visto en este unboxing, las distancias que debe tener en cuenta usted a la hora de instalarlo. Y algo que les quería mostrar a ustedes es, adivinen qué es. Miren lo fácil que es configurarlo. Aquí me dice
todas las opciones de configuración que tiene. Inclusive, miren esta belleza que les voy a adelantar acá. Acá tenemos la opción de configurar la prioridad de salida, prioridad de fuente, prioridad de modo de uso de carga. Si quieres cargarlo solamente con los paneles o combinado con la red. Es muy versátil y toda la información está incluida en su respectivo manual. Inclusive, también te muestran cómo se conectan los inversores en paralelo. Muchas gracias a Felicity Solar Colombia por la donación de este inversor. Pulidora. Taladro. Taladro y pulidora. Así es, familia, hoy vamos a poner a prueba el inversor Felicity Solar de 5 kilovatios. Vamos a testearlo, vamos a calcular las pérdidas y vamos a ver las características generales comparado con otros equipos del mercado. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Empecemos de una vez a testearlo. La primera prueba que vamos a hacer es cuánta energía le entra, cuánta energía le sale para calcular el tema de las pérdidas y mirar el tema de la eficiencia, que es algo muy importante. Esta prueba la vamos a hacer con taladro y pulidora. Bueno, vamos a proceder con la medición de las baterías. Vamos a ver la tensión de nuestra batería. En este caso tenemos 53.2 voltios. Entonces, ahora vamos a proceder a continuación con la medición de la corriente de las baterías. Procedemos a encender la pulidora y el taladro. Y miren esto, vea, tenemos un consumo de las baterías de 13.4 amperios. O sea, estamos sacando de la batería en estos momentos 13.4 amperios. Si multiplicamos la corriente por la tensión, vamos a tener como resultado 717 vatios. 717 vatios estamos sacando de las baterías. Ahora lo que vamos a hacer es medir cuánto es la tensión de salida del inversor. En este caso estamos sacando 120.3 voltios del inversor. Configuremos la pinza para medir la corriente alterna que está saliendo del inversor, la que estamos consumiendo en nuestros equipos. La cuadramos en corriente alterna, prendemos la pulidora, prendemos el taladro y comenzamos a evidenciar aproximadamente 5.83 amperios. Ahora, utilizando la poderosísima ley de Watt, multiplicamos 120.3 por 5.83 y vamos a tener como resultado 699 vatios, casi 700 vatios. Estamos sacando del inversor y estamos metiéndole 717. Por lo tanto, las pérdidas asociadas vienen siendo ¿qué? Unos 17 vatios aproximadamente. O sea que estaríamos hablando de un 97% de eficiencia. A pesar que en el manual dice 95% de eficiencia, eso es lo que estamos evidenciando en estos momentos. Dimensiones generales del equipo. Ancho 345 milímetros. Altura 455 milímetros. Espesor 135 milímetros. Pesa aproximadamente 15 kilos. Ahora bien, si comparamos el inversor Felicity Solar con un inversor POW-MR, los dos de 5 kilovatios híbridos que tienen controlador, inversor, cargador de baterías y demás funciones, vamos a encontrar lo siguiente. En Felicity Solar vamos a encontrar una eficiencia del 95% en el manual. Y de hecho en las pruebas encontramos una eficiencia hasta del 97%. En POW-MR en el manual podemos encontrar eficiencias del 92, 95%. O sea que Felicity Solar es más eficiente. Además, la capacidad en paneles solares del Felicity Solar es hasta de 6.000 vatios en potencia de paneles, mientras que el POW-MR aguantaría tan solo hasta 5.500. Ahora bien, la corriente máxima que le puede entrar de paneles solares al Felicity Solar es 30 amperios, mientras que en POW-MR tan solo sería de 22 amperios, lo cual nos va a dar como resultado que podríamos llegar a colocar más variedad de paneles y más cantidad de paneles en Felicity Solar. Además, la calidad del equipo es muy superior al POW-MR. A pesar de que el POW-MR es un equipo muy bueno, Felicity Solar sigue destacándose. Todo lo relacionado con configuración del equipo realmente es muy sencillo. Podemos acceder fácilmente al menú de configuración
y vamos a encontrar todos los códigos. Además de eso, en el manual de instalación está clarito qué significa cada uno de los códigos para que lo podamos configurar súper sencillo. Tenemos modos de uso como prioridad paneles, segunda prioridad baterías, última prioridad red y también opciones de carga, cargarse solamente con paneles, cargarse solamente con la red o cargar combinado panel y red. Es muy versátil, muy fácil de instalar, muy fácil de programar. Si lo colocamos en SV, primero vamos a tener los paneles, después la red y por último las baterías. Este modo de uso se utiliza mucho. ¿Ok? Entonces recuerden, SBU, primero solar, después batería, la última opción es la red. Ese lo utilizamos si queremos ahorrar muchísimo porque pues todos los días vamos a utilizar los paneles y las baterías, Bueno, antes de enseñarte de forma básica cómo se pueden configurar a pie desde la pantalla, vamos a revisar un poco lo que se refiere con los burners de conexión. Aquí podemos encontrar el AC Input, o sea, la alimentación de la energía de la calle. El AC Output ya sería la salida de energía del inversor. En esta parte podemos encontrar la conexión de nuestros paneles solares. Y en la parte de atrás, ahí podemos observar la conexión relacionada con las baterías. En este caso tenemos conectada una batería de litio Felicity Solar. Y el inversor es Felicity Solar también. Entonces la compatibilidad, como son de la misma marca, vea, con cable. Una elegancia, por aquí tenemos la tapita. Y ahí está el conectado del positivo y negativo. Y cable de comunicación. Entonces, vamos a entrar en materia a continuación. Para la configuración, vamos a meternos acá, Enter, o ese icono de Enter, y no se asusten por esa alarma que salió en estos momentos, no se asusten. Le damos otra vez aquí, en Set. Después nos aparecen todos los parámetros que vamos a configurar. Vamos a revisar los parámetros básicos. Entonces en el 0 pues es escape. En el 1 es el voltaje de salida máximo. El voltaje de salida máximo del inversor. Lo que significa que va a sacar 120 voltios por aquí por AC Output. Entonces ahora vamos a darle acá en el 2. El 2 nos dice 60 Hz de salida. Dependiendo del país donde estés, hay países donde tenemos que tener 50 Hz o 60 Hz. En este caso vamos a colocar 60 Hz porque estamos en Colombia. Después acá nos va a dar el rango de salida. Lo mejor es el rango de entrada, perdón. Lo mejor es dejarlo en APL, ¿ok? Después vamos a seguir bajando y miren lo que encontramos acá. Esto se llama modo de uso, pero de salida. O sea, él por acá va a sacar la energía por AC Output, pero como él va a estar alimentado por baterías, por la red, por los paneles, si estamos en un lugar con red, ¿no? Porque en estos momentos pues estamos viendo con todas las fuentes de energía, o sea, con alimentación de baterías, alimentación de paneles, alimentación de red. Entonces aquí nos aparece SBU. ¿Qué significa SBU? Que la prioridad de salida va a ser solar, batería y red. La red se representa con la U, utilidad. Entonces, este inversor le va a dar prioridad a alimentar la casa con los paneles. Si los paneles no alcanzan, va a alimentar la casa con las baterías. Y ya si los paneles y las baterías no están, va a alimentar la casa con la red, con utilidad. Básicamente va a ser un bypass de AC in, de lo que le entra de la calle, a AC out. O sea, va a dejar pasar la red derecho para la casa. En la última opción. O sea, primera prioridad, solar. Segunda prioridad, baterías. Última prioridad, la red. Entonces vamos a ver qué otra opción podemos tener aquí. Tenemos la opción USB. La opción USB es más que todo utilizada como UPS. O sea, la casa siempre va a estar alimentada con la energía de la calle, con la red. ¿Qué significa eso? Que la AC in va a pasar derecho, o sea, la energía de la calle va a pasar derecho y va a salir por el AC out. Todo el tiempo.
Pero si la energía de la calle falla, automáticamente la segunda prioridad va a ser los paneles y la última prioridad va a ser las baterías. Eso significa USB. Primero la red, después los paneles y por último las baterías. Si lo colocamos en SV, primero vamos a tener los paneles, después la red y por último las baterías. Este modo de uso se utiliza muchísimo para tener las baterías como un respaldo. Todos los días vamos a ahorrar durísimo, muchísimo dinero en la energía en los costos de energía, ¿Por qué? Porque todos los días la primera prioridad va a ser los paneles. Si los paneles no alcanzan a alimentar la casa, entonces vamos a apoyarnos con la red. Entonces en algunos momentos vamos a tener como un porcentaje de la energía de los paneles y otro porcentaje de la red. Si tenemos suficientes paneles, prácticamente todos los días en el día vamos a tener energía gratuita con el sol. Y cuando ya los paneles no estén dando suficiente, vamos a comenzar a apoyarnos en la red. Y cuando ya se acabó el día, se acabó las horas de sol, entonces se va a pasar a la red. Si se llega a ir la red por la noche, se pasa a baterías. Si se llega a ir la red en el día, vamos a tener los paneles y las baterías en el día. Entonces esta opción más que todo es para casi no utilizar las baterías, porque de pronto tenemos poquitas baterías o queremos no utilizar las baterías todos los días para que nos den más años de uso, porque entre menos usemos las baterías, más años de uso vamos a tener. Entonces eso es lo que se refiere el SV. ¿Ok? Entonces recuerden, SBU, primero solar, después batería, la última opción es la red. Ese lo utilizamos si queremos ahorrar muchísimo, porque pues todos los días vamos a utilizar los paneles y las baterías, Y si de pronto las baterías se descargaron en la noche, entonces entra la red y al otro día las baterías y los paneles van a trabajar y van a desprenderse de la red la casa. Entonces en esa opción prácticamente no vamos a utilizar casi nunca la red, dependiendo de cuántos paneles y baterías tengamos. Y esta ya la vimos, ¿no? Entonces tenemos, tenemos 1, 2, 3 modos de uso. Entonces le damos escape y aquí vamos a encontrar a continuación los modos de carga de la batería. ¿Ok? Entonces en modos de carga, el primero que tenemos es el SNU. ¿Qué significa el SNU? El SNU básicamente significa que la batería nos va a poder cargar con los paneles y con la red combinados. O sea, paneles y red van a cargar baterías combinados. Si los paneles no alcanzan, se va a tomar en la red. O sea, eso es para cargar las baterías rápido, si tenemos la posibilidad de red. Ahora vamos a ver qué otro modo tenemos. Tenemos el modo oso. El modo oso es para que siempre la carga de las baterías sea de los paneles solares. Esta es la más recomendada, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener nuestras baterías cargando con los paneles solares. O sea, siempre la carga de las baterías va a ser gratis con el sol. Entonces, ese modo de carga se utiliza más que todo si nuestra tarifa energética es costosa. O sea, para nunca cargar las baterías con la red. Es lo mejor, lo más rentable. Tenemos el modo CSO. ¿Qué significa ese modo? Que tenemos para cargar las baterías con los paneles como primera prioridad. Si los paneles llegan a fallar, que eso pues casi nunca pasa, pero básicamente si llegan a fallar, la batería se va a comenzar a cargar con la energía de la calle, si estamos alimentando el inversor, con la energía de la calle. Entonces la primera prioridad aquí sería paneles, y si llega a fallar los paneles, cargamos las baterías con la red. Recuerden que cargar las baterías con la red no es rentable porque te va a llegar más caro el recibo de energía. Si estás en un lugar como Cuba o Venezuela o en algún lugar donde la red es súper barata, o sea, la energía de la calle es súper barata o gratis, entonces pues podemos programar este formato de carga que vamos a cargar con la red y con los paneles. Entonces recuerden, tenemos el OSO, el CSO, que primera prioridad son los paneles. Si llegan a fallar los paneles, cargamos con la red. Tenemos el SNU, que es red y paneles cargando las baterías, que es un formato de carga que se utiliza muchísimo
en Cuba, en Venezuela, que la red es muy barata. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, antes de que, antes de que la embarremos aquí, dejemos esto en modo de carga SNU, porque yo tengo aquí la red para cargar las baterías. En estos momentos no tengo conectado paneles, entonces dejemos allí y devolvámonos para que se utilice aquí. Como no tengo paneles, entonces lo voy a configurar en red, paneles y baterías. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, a ver, miremos este solar, utilidad, baterías. Este solar, baterías, utilidad. Es este que necesito. Bueno, entonces, esas serían las configuraciones más básicas. La otra de aquí es la configuración de la corriente de carga de la batería. Resulta que la batería la tenemos que programar a el 30%, 25% de su capacidad. Esta batería es de 100 amperios. Entonces el 25% vienen siendo 25 amperios. O sea, aquí podríamos programarlo 25 amperios de carga. Yo lo tengo a 15 nomás, porque no tengo paneles. Entonces, y quiero que cargue la batería despacio, porque el cablecito que tengo es delgadito. Entonces, lo dejé en 15 amperios, pero aquí ustedes podrían programarlo 25 amperios, porque es el 25% de la capacidad total de batería. Si yo tuviera 200 amperios, lo colocaba aquí en 50. Si tuviera 300 amperios, lo colocaba aquí en 75. Entonces, es muy importante que tanto el 6 como el 7 tengan la misma capacidad. Porque uno es relacionado con carga de la red y otro es carga solar y carga de red. Entonces, lo mejor es dejar los dos ahí manejando la tranquilidad, igual. Y aquí tenemos seleccionado litio. Ya lo demás se programó automáticamente porque como el inversor es igual, o sea, el inversor es Felicity Solar, la batería es Felicity Solar, tienen protocolos de comunicación ya de fábrica, entonces vos le colocas aquí el cable de red, míralo, ahí está, y conectas el cable de red por acá, y seleccionamos aquí lead, y automáticamente él configura los voltajes, los diferentes voltajes, porque es que esta batería vos tenés que configurarla con 3 voltajes. Primer voltaje de carga, segundo voltaje de flotación, tercer voltaje vendría siendo relacionado a descarga. Entonces, si vos querés aprenderlo del tema de los voltajes, no te pierdas mis videos que próximamente vamos a explicar. Vamos a dedicar un video al tema de los voltajes, que es un temita largo. En este caso, como el inversor es igual a la batería, son de la misma marca, vos solamente le configuras lead y automáticamente ya quedó listo, vean. Véalo, aquí está. Aquí me aparecen 2 botoncitos. Un botoncito me dice que está en comunicaciones con la C y el otro con lead. Entonces aquí le vamos a colocar 50. Y el tema de flotación, ¿qué es flotación? No es que vas a tirar tu batería al río y te va a flotar. No, flotación es que la batería se va a descargar hasta 55. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, si tenés paneles o red. Bueno, mi gente linda, vamos a hacer un ejemplo con un inversor de 5 kilovatios y una batería de 100 amperios a 52 voltios. Mi gente linda, a pesar de que estos dos equipos se comunican con un cable y eso queda listo, porque son de la misma marca, pues vamos a utilizar estos mismos para programar todo, ¿listo? Vamos a aprender a programar todas las tensiones del equipo. Entonces aquí está todo, vea, los modos de carga, la corriente, las tensiones. Es que el profe Cris explica muy bacano. Y si quieres una asesoría personalizada, aquí está mi número de WhatsApp. O meterte en nuestro próximo curso, mi número de WhatsApp. Y mis páginas donde compras equipos, aquí están, vean la descripción del perfil. Bueno, empecemos esta poderosa clase que hace tiempos de los tiempos les había prometido. Y mucha gente me escribe todos los días y me dice, profe, ¿cuándo es que nos vas a cumplir? Bueno, la clase de hoy es aprender a configurar la batería con el inversor. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar un inversor de 5 kilovatios, 48 voltios, tiene un MPPT de 100 amperios y con una batería de litio de 100 amperios a 48 voltios. Mi gente linda, lo primero que hay que hacer es descargar los manuales. Eso es lo más importante. ¿Listo?
tanto el manual del inversor como el manual de la batería. Gente linda, de una vez les adelanto, toda la información o todo lo que estamos viendo yo lo saco de los manuales. Vea, por lo menos este es el manual del inversor. Y este de acá es el manual de la batería, manuales de instalación. Entonces, donde compré vos estos equipos, tenés que solicitar los manuales. Y mejor que es, comprarle al profe Cris de una vez. En la descripción de este video, mi contacto aquí abajito. Bueno, vamos a empezar este poderoso ejemplo. Lo primero que vamos a configurar es el modo de carga de la batería. Resulta que el modo de carga de la batería, pues la batería tiene muchas opciones, ¿no? Tiene la opción, por ejemplo, de cargar con la red, con paneles. Entonces vamos a seleccionar la opción de solo cargar con paneles para este caso. Si necesitas una carga combinada de red y paneles, pues seleccionas. Pero en este caso vamos a seleccionar el modo solo solar. Ahora, la corriente de carga de la batería, la corriente de carga, es supremamente importante saberla seleccionar. Porque el porcentaje de carga máximo va a ser el 30% en el caso de litio. Bueno, algunas baterías dicen, no, es que yo puedo cargar hasta un 50% por hora de mi capacidad. No te lo recomiendo mucho, la verdad, porque es que se puede llegar a desgastar más rápido en el tiempo. Entonces, máximo te recomiendo un 30%. ¿Y qué viene siendo un 30%? Pues por lo menos si vos tenés una batería de 100 amperios, pues el 30% pues son 30 amperios. Si tenés 200 amperios, el 30% serían 60 amperios. Y si tenemos, por ejemplo, 600 amperios, pues 600 amperios, el 30% serían 120. Ojo, o sea, vos podés configurar el porcentaje de carga máximo por hora, pero hay que tener presente que pues no vamos a poder cargar más de la capacidad nominal del inversor. Por lo menos este inversor es de 100 amperios, entonces no vamos a poder subir más de 100. Ojo, muy importante, siempre que vamos a configurar un inversor, prendemos solamente la batería y el inversor. No le vas a prender los paneles, ni lo vas a alimentar con la red hasta que lo configures. Porque si no, te puede pasar algo que me pasó a mí en la vida real. Me puse a prender todo y tenía conectada la red y resulta que el berraco inversor estaba programado de fábrica en 100 amperios y estaba sacando yo que es que de la red 100 amperios, caí, me dañan los cables y todo. Entonces primero hay que configurarlo antes de que comience a cargar. Entonces tenemos dos configuraciones de corriente. La primera es la combinada, o sea, si vas a cargar con paneles y red, entonces ahí le colocas, por ejemplo, lo máximo de la capacidad de carga de la batería. O sea, si tenemos 30 amperios, porque la batería es de 100 amperios, entonces la hemos configurado en 30, entonces las dos son de 30 y ya, fin. O sea, en combinado lo máximo que podemos meterle a la batería son 30. Y solamente los paneles, lo máximo es 30. ¿Listo? Eso es todo. Ya. O sea, el 30% de la capacidad de la batería, los dos quedan iguales, los dos, muchachos. Y ojo, antes de configurar la corriente, tenga apagados los paneles y la red. Porque si tiene prendido, entonces podemos comenzar a cargar más el equipo. Seguimos suscribiéndonos con el profe Cris. Ve al botón de suscribirte y dale like, que ya casi llegamos a los 100K, a los 100.000 suscriptores. Y vos sos el que haces falta. Bueno, ahora, en el tema del tipo de batería, si tenemos batería, por ejemplo, gel o AGM, seleccionamos, por ejemplo... si tenemos AGM, podemos seleccionar AGM. Lo mejor siempre es seleccionar Use para cambiar los parámetros nosotros a pie, lo que les voy a enseñar en estos momentos. O seleccionamos Lead si la batería es compatible de fábrica con el inversor. Por lo menos estos dos equipos son de la misma marca, vienen compatibles de fábrica, pero, estamos haciendo aquí la simulación como si no fueran compatibles de fábrica. Cuando son compatibles de fábrica, pues vos solamente le colocas el cable, seleccionas Lead y ya quedó configurada todos los voltajes. Una elegancia, ¿cierto? Pero si queremos personalizar el tema de los voltajes, porque de pronto es de una marca diferente la batería del inversor, tenemos que utilizar Use. Ahora, ¿se acuerdan que acá arriba, al principio de la clase de hoy, teníamos las características de la batería? En la ficha técnica de la batería nos dice, vea, lo mínimo 48, lo máximo 57.6. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta, vea. O sea, aquí nos dice Bulk Charging Voltage Setting.
Entonces, vos en el bulk seleccionás, por ejemplo, aquí te dice un rango de 48 a 60. Vamos a seleccionar 57. Yo sé que lo máximo son 57.6, pero lo vamos a dejar en 57 como máximo. O sea, él va a querer llevar la batería hasta 57 voltios y lo máximo es 57.6. Estaría bien. Ahora, lo mínimo son 48 voltios. Yo no voy a dejar que se caiga a 48, sino que lo voy a dejar hasta 50. Para que no se caiga del todo a lo mínimo. ¿Y cuál es ese? Pues tenés que buscar en tu manual el Low DC Cut-Off Voltage. Mejor dicho, mi inglés perfecto. Entonces, aquí le vamos a colocar 50. Y el tema de flotación, ¿qué es flotación? No es que vas a tirar tu batería al río y te va a flotar. No, flotación es que la batería se va a descargar hasta 55. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, si tenés paneles o red, la batería va a llegar a 57 y automáticamente va a dejar de cargar. ¿Hasta dónde va a descargarse para volver a cargar? Hasta flotación. Ese es el ejemplo de flotación. O sea, la batería cuando llega a 57 automáticamente se deja de cargar. Y cuando vuelve a cargar, entonces hasta el flotación. Entonces no la dejamos descargar más de 1.5 voltios. Y ya, por ejemplo, en la noche no hay paneles. Entonces la batería se va a descargar y lo máximo que va a descargarse es hasta 50, que sería el low. Una elegancia aprender con el profe Chris, ¿no? Uf, ojalá, mejor dicho, lleguen esos super stickers durísimo. O por lo menos coméntame de qué lugar del mundo estás viendo este video. Y cuáles son tus dudas, ¿no? Muy bacano que comenten todos, para que el algoritmo me ayude a ver si logramos muchísimas reproducciones y ayudamos a bendecir muchísimas personas. Porque esto, difícil de encontrar, ¿no? Bueno, ahora nos dice el poder de la utility o el poder de la red. Lo que pasa es que como este inversor es híbrido, podemos cargar las baterías con paneles o con la red. Imagínate vos estar en la noche, sin paneles, tener la red y tener las baterías. Entonces el inversor, por la noche, se descargaron las baterías. Se están descargando, se están descargando, se están descargando. Entonces, cuando el inversor detecta que la batería va por 52 voltios de descarga, él automáticamente deja pasar la red derecho. Y dependiendo, si lo tenemos en modo de carga solar, él espera hasta el otro día para cargar la batería. ¿Listo? Si vos, por ejemplo, estás en Cuba, en Venezuela o en un lugar donde la energía es muy barata, entonces lo puedes dejar formato CSO. ¿Qué significa CSO? En formato de carga. Que él va a cargar preferiblemente con los paneles, pero por la noche, como los paneles no están, puede tomar energía de la red. También en SNU puede hacer lo mismo. Ojo. Pero si estás en Colombia o en un lugar donde la energía es muy cara, déjalo en oso, porque pues imagínate vos por la noche gastando energía de la red para cargar las baterías, muy duro. Entonces, si llegó la batería a 52 voltios, él se pasa para la red y él vuelve a soltar la red cuando la batería está en 55 voltios. Si vos querés, vos puedes cambiar esto, por ejemplo, a 53 voltios, para que cuando apenas se inicie el día, al otro día y la batería haya cargado un poquito, automáticamente suelte la red. Una elegancia haber aprendido hoy con el profe Chris. Increíble lo que le pasó a este inversor. Tiene el error número 1, lo que significa que el ventilador está parado o bloqueado. Entonces vamos a proceder a abrirlo. El ventilador estaba bloqueado por un animalito de estos. Lastimosamente, el ventiladorcito desvió el animalito. Por eso el día de hoy vamos a estudiar los códigos de error que pueden emitir un inversor híbrido y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. Esa familia, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a ver un tema supremamente interesante que casi no hay información en internet. Los famosísimos códigos de errores en los inversores híbridos. Resulta que acontece que tu equipo en estos momentos está funcionando, pero un día ¡pip! Sonó así durísimo y vos quedaste sano, te quedaste sin energía y demás. Comienza a alumbrar como rojito y estás más sano que cualquiera y no sabes qué hacer. Entonces, relativamente es sencillo, muchachos. Lo que debemos hacer es revisar el manual de instalación del equipo. En el manual de instalación del equipo, en una de las últimas páginas,
nos va a salir una opción o una categoría que se llama códigos de error. Entonces, pues la mayoría de los manuales vienen en inglés, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es como tomarle un pantallazo a la gráfica, a la tablita que nos está mostrando. Y lo que vamos a hacer a continuación es traducirlo, ¿no? Pueden tomarle un pantallazo y lo pueden meter en traductor Google. Y ve aquí, yo lo metí a traductor Google y ya, eso es todo. Entonces, miren lo que sucede. Dice, cuando ocurre un evento de falla, el LED de falla parpadea. Al mismo tiempo se muestra el código y el icono de error en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si nos muestra el código 1 dice, el ventilador está bloqueado. Lo que pasó al principio del video, muchachos, al principio del video les mostré un ejemplo de la vida real. Uno de los muchachos llegó y me dijo, profe, mira que estoy más asustado, el inversor no está dando energía y bota ese código de falla. Entonces yo le dije, no, pues destápelo a ver qué es lo que está pasando con el extractor y pues vieron que tenía un animalito ahí adentro. Entonces pues si el ventilador está bloqueado, pues probablemente puede ser o que no le está llegando energía o que se metió algún animalito por ahí. Entonces, por ejemplo, el código 2 nos habla de sobrecargas. Sobrecargas, pues que están utilizando o están sacando más energía del inversor de la que normalmente deberían sacar. O sea, por ejemplo, el inversor es de 2000 y están queriendo utilizar más de 2000, entonces hay que reducir las cargas. Por ejemplo, el código 3 nos habla de la batería baja, pues hay que dejarla cargar y no utilizarla. El código 4 nos dice que es que el ventilador bloqueado derecha. Es que a veces los inversores tienen varios ventiladores, entonces uno derecha e izquierda, entonces ese nos dice cuál de los dos es. El 50 nos habla de la versión del firmware del BMS, entonces hay que actualizar el firmware del BMS, o sea, la batería hay que ponerla a actualizar. Entonces el BMS no permite la carga del inversor, el inversor dejará de cargar. O sea, estos problemas del BMS ya tienen que hablarlo con el proveedor de la batería, informarlo, porque el BMS es como un controladorcito interno de la batería, entonces ya tendrían que llevar la batería a revisión. Entonces de eso nos habla el 50, 51, 52, 53, 54 hasta el 65 más o menos. Después nos sale otras tablas y nos dicen, vea, cuando ocurre un fallo, el inversor corta la salida y el LED de fallo permanece encendido. Así de sencillo estás aprendiendo con el profe Cris. Vea, lo que pasa es que este código 1, y aquí hay un código 1, y está más perdido que embolatado, porque decís, no, ¿cómo así? Los ventiladores están buenos y el inversor está en falla, pero recuerda que cuando el LED está parpadeando, nos muestra estos códigos de error. Pero cuando el LED está encendido, nos muestra estos de acá. ¿De dónde sacamos toda esa información? Muchachos, la sacamos es del manual de instalación del equipo. O sea, todos los manuales de instalación de los equipos de energía solar, de los inversores híbridos, van a tener sus propios estándares, ¿no? Aunque pues por lo general son como muy similares. Entonces ya saben, vea, estos códigos es cuando el LED está parpadeando y estos códigos es cuando el LED queda prendido. Entonces el código 1 aquí ya nos habla del bus, pero no es el que te lleva al trabajo, no. El bus interno de comunicaciones. Entonces, básicamente estos errores de acá nos dice reinicie el equipo. Y si el error no se corrigió, mándelo a reparación. Mire, el 2 también nos habla del bus. El primero nos hablaba de alto, el segundo del bajo. El tercero nos habla de que el bus falló. El cuarto nos habla de que falló el arranque suave del inversor. El 5 nos habla de que hay una sobrecorriente o sobretensión. Entonces, por lo menos todos estos era reiniciar el equipo hasta el 4. Y si no se arregla, toca mandar a reparación el inversor. El 5 nos habla de una sobrecorriente o sobretensión. Vea, reinicie la unidad. Si el error vuelve a ocurrir, devuélvalo al centro. Todos estos errores del 1 al 6 se solucionan reiniciando el inversor. Y si no se soluciona, toca mandarlo a reparación. Ya tenemos acá más códigos. Ya tenemos acá más códigos. Vamos a darle más grande para ver si lo alcanzamos a leer. Entonces, por ejemplo, aquí el 7 nos habla que el voltaje de salida es demasiado bajo. O sea, el voltaje de salida del inversor se puede reducir porque hay muchas cosas conectadas que están demandando mucha energía.
Entonces significa que el inversor te quedó mal calculado. Y si te quedó mal calculado, pues tenés que buscar un inversor más grande. El 8, el voltaje de salida es demasiado alto. Entonces, vea, reinicie el inversor y si no, devuélvalo al centro de reparación. El 9, salida en cortocircuito. Pues hay que mirar a ver qué está causando el cortocircuito y hacer una inspección a los circuitos internos de la casa. Reiniciar el inversor y en teoría debería arreglarse. Tiempo de espera por sobrecarga. Reduzca la carga conectada apagando algunos equipos. 11. El voltaje de la batería es demasiado alto. Compruebe si las especificaciones y la cantidad de baterías cumplen. O sea, si estamos teniendo una buena configuración en las baterías, si las baterías están buenas, no debería de pasar esto. Pero si está pasando eso, toca revisar las baterías, las configuraciones de carga. Y si no, pues ya es problema de la batería como tal. Sobrecorriente en el circuito. Reinicie la unidad. Pero esta sobrecorriente en el circuito de corriente continua, ¿no? O sea, los paneles solares muy probablemente estén dando más energía de la que aguanta el inversor. Entonces toca revisar de que no estemos sobrepasando los parámetros del panel solar. La 13 dice, el voltaje fotovoltaico es demasiado alto, vea. ¿Sí ven? Cortocircuito en el puerto fotovoltaico. O sea, es relativamente sencillo, muchachos. Vea, usted lo que llega es, mira el código y mira por qué está pasando y hace su respectiva reparación. Vea, la potencia fotovoltaica es anormal. Llegaron los anormales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este inversor aguanta 6.000 y si le estás metiendo más de 6.000, pues él de una chilla, él dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, tienes que entrar a corregirlo. Sobrecorriente en el puerto fotovoltaico. Toca reiniciar. Y si no, entonces toca mirar a ver qué está pasando en el circuito de los paneles solares. El ventilador bloqueado también nos aparece acá. Sobrecalentamiento en el circuito fotovoltaico. Peligroso. Sobrecalentamiento en el circuito. La temperatura del componente convertidor de la batería supera su límite. Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura del ambiente es muy alto. ¿Sí ven? O sea, relativamente este tema de los códigos de error es sencillo. Vos buscas qué es lo que está pasando y ya, eso es todo. Y aquí pues hay otros códigos. Vea, sobrecalentamiento en el TX. Entonces tenemos que mirar si la temperatura del ambiente está buena, si está sobrecalentando el inversor. Entonces básicamente buscan el código y buscan la posible solución que les dé el manual. El manual le va a dar una posible solución. Si no se corrige con esa posible solución, ya te toca mandar el inversor a garantía o a reparación. Muchachos, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Qué bacano que ustedes estén aquí conmigo, acompañándome en cada clase. Qué bacano que se suscriban al canal para que hagan parte de la comunidad. Me gustaría desde qué lugar del mundo, saber desde qué lugar del mundo me están viendo a la hora y las dudas que tengan. Y saben que también es muy chévere que me compartan aquí en los comentarios para que le compartan a los demás compañeritos que están acá sus experiencias instalando inversores, ¿no? Esas historias son muy chéveres y las mejores historias me voy a contactar con ustedes para que hagamos unos videitos y ustedes nos cuenten sus historias. Qué bacano comunicarse con el profe Cris. Ve, aquí está el número de WhatsApp. Cualquier duda, inquietud que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, pueden cotizar sus asesorías. Estamos dando cursos en vivo. Pulidora. Taladro. Taladro y pulidora. Así es, familia. Hoy vamos a poner a prueba el inversor Felicity Solar de 5 kilovatios. Vamos a testearlo, vamos a calcular las pérdidas y vamos a ver las características generales comparado con otros equipos del mercado. Empecemos de una vez a testearlo. La primera prueba que vamos a hacer es cuánta energía le entra, cuánta energía le sale para calcular el tema de las pérdidas y mirar el tema de la eficiencia, que es algo muy importante. Esta prueba la vamos a hacer con taladro y pulidora. Bueno, vamos a proceder con la medición de las baterías. Vamos a ver la tensión de nuestra batería. En este caso tenemos 53.2 voltios. Entonces, ahora vamos a proceder a continuación con la medición de la corriente de las baterías.
Procedemos a encender la pulidora y el taladro. Y miren esto, vea, tenemos un consumo de las baterías de 13.4 amperios. O sea, estamos sacando de la batería en estos momentos 13.4 amperios. Si multiplicamos la corriente por la tensión, vamos a tener como resultado 717 vatios. 717 vatios estamos sacando de las baterías. Ahora lo que vamos a hacer es medir cuánto es la tensión de salida del inversor. En este caso estamos sacando 120.3 voltios del inversor. Configuremos la pinza para medir la corriente alterna que está saliendo del inversor, la que estamos consumiendo en nuestros equipos. La cuadramos en corriente alterna, prendemos la pulidora, prendemos el taladro y comenzamos a evidenciar aproximadamente 5.83 amperios. Ahora, utilizando la poderosísima ley de Watt, multiplicamos 120.3 por 5.83 y vamos a tener como resultado 699 vatios, casi 700 vatios. Estamos sacando del inversor y estamos metiéndole 717. Por lo tanto, las pérdidas asociadas vienen siendo ¿qué? Unos 17 vatios aproximadamente. O sea que estaríamos hablando de un 97% de eficiencia. A pesar que en el manual dice 95% de eficiencia, eso es lo que estamos evidenciando en estos momentos. Cocinando con energía solar, así es, vea, esta estufa eléctrica está siendo alimentada por este inversor Felicity Solar y el inversor está siendo alimentado por una batería de litio Felicity Solar. Así es, entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo funciona una batería de litio, qué es eso de la profundidad de descarga, ciclos de vida útil y cómo se comunica con un inversor híbrido. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! No, pues pongamos a prueba esta batería de litio. Para esta prueba vamos a ponerla a funcionar con un inversor Felicity Solar y vamos a conectar una estufa eléctrica para hacer mediciones, para mirar cuánto consume, cómo se comporta, porque es que las estufas eléctricas consumen muchísima energía. Entonces vamos a ver el comportamiento. En estos momentos tenemos unos 8.5 amperios de consumo, aproximadamente unos 977 vatios. O sea que estamos ocupando como el 19% de la capacidad del inversor de 5000 vatios Felicity Solar. Aquí tenemos este batímetro donde vamos a ver en tiempo real que estamos consumiendo 8.2, 8.5 amperios y casi los 1000 vatios de consumo. Entonces vamos a evaluar que en estos momentos tenemos el 94% de carga. Vamos a poner a funcionar esto un rato, siquiera unos 20 minutos, a ver cuál es el comportamiento de la batería, si es estable el voltaje, la corriente y demás. En estos momentos estamos registrando ahí unos 20.5 amperios en DC. Ustedes van a darse cuenta que en DC el consumo de corriente es más grande que en AC, ya que la tensión en alterna pues es más alta, vea, 120.1 voltios. Ahí está, y lo dejamos un rato y mantiene la tranquilidad, es constante la tensión, el inversor entrega una tensión muy buena, muy bacana. Ahora en la batería 52.5 voltios y también constantes, eso significa que el BMS de la batería es una elegancia. Esta batería de litio Felicity Solar nos promete unos 6000 ciclos utilizándola al 80% de profundidad de descarga. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aprovechamos el 80% de la carga de la batería todos los días, vamos a poder tener unos 6000 ciclos. ¿Y 6000 ciclos en qué se traduce? En unos 16 años de vida. Imagínate vos tener en tu sistema solar unos 16 años de tranquilidad, una elegancia. Además de eso, nos dice que si en algún momento necesitamos descargarla más del 80%, podemos descargarla hasta el 95%. Una batería increíblemente mágica comparada con otras baterías de litio del mercado. Además tenemos una capacidad total de unos 5000 vatios de almacenamiento aproximadamente. Si comparamos esta batería con una de las baterías más poderosas del mercado en gel, la Newmax, que he utilizado en muchos proyectos y algunos los he subido aquí en mi canal de YouTube, si utilizamos esta batería en gel al 80%, vamos a tener tan solo 2.6 años. Si la utilizamos al 50%, 5 años. Mientras que la batería de litio Felicity Solar nos va a dar unos 16 años de tranquilidad. Por lo cual, en resumen, es la mejor alternativa
la mejor opción que puedes encontrar en estos momentos aquí en Colombia y donde la puedas conseguir. Ahora vamos a ver la conexión entre el inversor y la batería. Miren el positivo y negativo para alimentar el inversor. Breaker de corriente directa y los puertos de positivo y negativo en la batería y puerto de comunicación. Ese puerto de comunicación es para comunicar el BMS con el inversor. ¿Y qué es el BMS? El BMS es la tarjeta de comunicaciones, el cerebro de la batería, el que se va a encargar de protegerla de sobrecargas, sobredescargas, balancear las celdas de la batería. ¿Cómo lo configuramos? Muy sencillo, nos metemos en el menú del inversor, en Set, y ahí podemos cambiar los parámetros. Te recomiendo leerte el manual de instalación de la batería y del inversor. Ahí podemos configurar el modo de uso, batería, solar, red, cómo vamos a cargar la batería, si con solar, con red, y cuántos amperios le vas a meter por hora. Te recomiendo máximo el 30% por hora. Y vea, el LIT. LIT significa litio. Y listo, ya. Como el inversor y la batería son de la misma marca, ahí le apareció, vea. La letra C, comunicaciones. La letra LI, que estamos comunicando con litio. Muy fácil. Además de eso, el inversor nos indica el porcentaje de carga de la batería en estos momentos. Y la misma batería también tiene una pantallita donde te dice cuánto tiene de carga actualmente. Muy fácil. Las dimensiones generales, aquí las tenemos. 375 milímetros de ancho. Altura, 610 milímetros. Profundidad, 155 milímetros. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales. Porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.